Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir la entrevista del día de hoy, que va a ser de gran relevancia para todas las audiencias y todo nuestro público que nos escucha y nos sigue en este canal de las Empresas Verdes. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema de salud, específicamente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC. Padecimiento que en la próxima temporada invernal y en el contexto de la pandemia por el COVID que hoy estamos viviendo, cobra una gran relevancia para toda la población, independientemente de que tengamos o no algún tipo de padecimiento o diagnóstico con referente a esta enfermedad. Para hablar del tema, nos acompaña el día de hoy la doctora Alejandra Ramírez, quien es especialista en neumología. Ella es egresada de la UNAM, tiene una maestría en ciencias médicas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además de ser investigadora de tabaquismo y EPOC en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el INER. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el canal de las Empresas Verdes. Gracias por la entrevista. Al contrario, pues es un tema que necesitamos que escuchen todas las personas en nuestra ciudad y pues con gusto compartir lo que yo sé de este tema. Doctora, bueno, pues nos va a dar ahorita rápidamente un amplio panorama de cuáles son las condiciones de la enfermedad del EPOC, cuáles pueden ser los síntomas, los cuadros para poder diagnosticarlo y sobre todo para el tema de la prevención. Mucha de nuestra audiencia se debe estar preguntando por qué estamos tocando este tema. Bueno, pues es una enfermedad respiratoria que en situaciones como la Ciudad de México, en donde vivimos, los temas respiratorios debido a la contaminación y la polución en la que estamos inmersos todos los días, pues termina afectando evidentemente nuestro sistema respiratorio. Pero para esto, doctora, nos gustaría que nos comenzara a un poquito desmenuzar qué es la enfermedad del EPOC y cuáles son los síntomas o cuáles son los temas que lo pueden detonar. Sí, la EPOC son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué se llama así? Porque es una enfermedad obstructiva. Pues porque lo que pasa es que con el paso del tiempo, cuando se dañan los bronquios y los alvéolos por eh, el cigarro o por otros detonantes, como puede ser el humo de leña, lo que sucede es que se obstruye el paso del flujo del aire. ¿Sí? Entonces, una persona no saca el mismo flujo del aire que una persona con ya el padecimiento que una persona que no tiene padecimiento. Entonces, eso hace que vaya mermando su capacidad respiratoria, ¿sí? Y eso es crónico, por eso es obstructiva crónica, porque va haciendo lentamente, o sea, esto puede suceder en muchísimos años, ¿sí? Muchísimos años. Una persona se empieza a dar cuenta que tiene síntomas después de los 60 años habitualmente, cuando realmente el problema primero empieza cuando las personas comienzan a fumar, porque esto nada más necesita tiempo, requiere mucho tiempo, desafortunadamente requiere mucho tiempo, en un sentido requiere, eso es la desfortuna porque eso hace que las personas se confíen, ¿sí? Y realmente nosotros hablamos cuando ya les estamos detectando a una persona que es a partir de los 40 años, una persona que fumó muchos años, al menos 10 años, en promedio una cajetilla diario, ¿sí? O que se ha expuesto a biomasa u otros contaminantes en donde se elabora, esto puede ocasionar esta enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas? Es una falta de aire muy lentamente progresiva. Las personas piensan que lo que tienen es desacondicionamiento, que ya por la edad no caminan lo habitual o que al subir las escaleras se tienen que cansar porque pues dicen ya tengo una edad, ahora sí que en la que me puedo cansar. Pero no, realmente esto es por esta enfermedad que precisamente al disminuir el flujo de aire
hace que, por otro lado, como no sale el aire, pues se tiene que quedar en algún lado. Exactamente, se queda en los pulmones. Y empiezan, ese volumen de aire se empieza a guardar en los pulmones y las personas tienen que respirar tratando de sacar ese aire que nunca sale. Eso es por un lado la falta de aire, pero por otro lado puede haber tos. Con flemas la gente dice, pues es la tos del fumador, pero nadie tiene, no debe de tener nadie tos, ¿sí? Entonces eso también deben de ser síntomas que nos alerten, ¿sí? Y la presencia de estos tres síntomas, falta de aire lentamente progresiva con la presencia de tos con flemas, puede haber una u otra, ¿sí? Ante un factor de riesgo, como principalmente haber fumado, ¿sí? Es lo que nos tiene que sugerir que una persona pueda tener EPOC. Y bueno, el problema es que esta enfermedad es subdiagnosticada mucho, ¿sí? Se sabe que el subdiagnóstico anda arriba del 70%. ¿Por qué? Porque además es para nosotros saber si una persona tiene EPOC, se tiene que hacer un estudio que se llama espirometría. La espirometría ahora sí que es un dispositivo muy sencillo, ¿sí? En donde al paciente se le pide que sople todo el aire con todas sus fuerzas y nosotros en menos de 10 segundos podemos darnos cuenta si esa persona saca el aire a la velocidad que debe sacarlo o no. Así de sencillo. Pero tiene sus bemoles la prueba, porque tiene que ser como requiere del esfuerzo de la persona, tiene que ser muy reproducible la prueba. Entonces, no es tan sencillo como que cualquiera haga la prueba y la interprete. Entonces, estos espirómetros que son muy sencillos, pues no están al alcance de todos los lugares donde deberían de estar al alcance, que es en la atención primaria. Desafortunadamente, entonces, esto se vuelve complicado porque, por un lado, no tienen los médicos la herramienta para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, les puedo decir que en el Seguro Social, para hacer esto, o sea, para una persona que tenga EPOC, que piense en EPOC, el médico general le solicita al segundo nivel que haga al segundo o tercer nivel que haga la espirometría. Entonces le dan una cita así como tardadísima. Y después que la ve el neumólogo. Entonces eso es, o sea, es impresionante. Un paciente en el Seguro Social se puede tardar más de 7 meses en que le den un diagnóstico porque el médico general no tiene esa herramienta, ¿sí? No es un estudio, se debería hacer como un electrocardiograma, ¿sí? Y desafortunadamente, pues no se da, entonces el subdiagnóstico es muy alto. Y por otro lado, los pacientes no piensan que tengan la enfermedad, ¿sí? No piensan. Entonces, Doctora, pues, déjame preguntarle, de acuerdo con lo que nos está platicando, entonces, digamos que el factor que más incide en detonar este padecimiento crónico es el consumo de tabaco. ¿Cuáles otros factores son los que influyen para que se desarrollen este tipo de enfermedades? Ya había mencionado por ahí el tema de inhalar humo por medio de la quema de leña y todo este el tipo. humo de leña en nuestro país, en nuestros países latinos, en donde, o por decirlo de tercermundistas, donde se usa mucho todavía la leña en las áreas rurales, donde se cocina con leña o se calienta con leña, pues es un tema importante, a veces más importante que el tabaco, porque las mujeres se exponen a la leña en forma todo el día, casi sí, casi todo el día, porque en lugares cerrados donde no hay eh, ventilación con el anafre, ¿sí? Y están ingiriendo ese humo en forma constante y permanente. Entonces, aquí en nuestro país es un problema de salud pública muy importante, las mujeres. Ese sería después del tabaco el humo de leña. Y luego pues también hay exposiciones laborales, ¿sí? Ciertos contaminantes en la parte laboral que donde no usan protección desafortunadamente, donde usan polvos, químicos, ¿sí? Y que pues eso también no se toma en cuenta y bueno, después vemos las consecuencias
pues a lo largo de los años. Esos serían los factores más importantes para esta enfermedad. Doctora, con el tiempo esta enfermedad ha evolucionado y ha evolucionado, es pregunta, y ha evolucionado tanto en número como en el desarrollo propio de la enfermedad. Es decir, yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando por allí, no sé, quizás de los 80, se hablaba del EPOC como una enfermedad ocasional. Esta era la percepción más o menos que se tenía. Evidentemente, si no tenía uno contacto con la parte médica o con alguien que tuviera el padecimiento, parecían enfermedades como muy focalizadas. Y parece que hoy, de un tiempo hacia acá, esto ha ido evolucionando. ¿Esto es correcto lo que le estoy comentando? ¿Y Es por qué? correcto porque tiene que ver pues con otra epidemia o pandemia, que es la exposición al tabaco, ¿sí? Más de 1.000 millones de personas consumen el tabaco en todo el mundo, ¿sí? Entonces, esto es, el riesgo de tener EPOC es alto. A nivel mundial, es la segunda o tercera causa de muerte. En nuestro país es la tercera o cuarta causa de muerte en personas arriba de 60 años, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos alrededor de 20,000 muertes anuales por EPOC, y que uno puede decir, pues 20,000, ¿cómo lo relaciono con otras enfermedades? Por ejemplo, SIDA, cáncer de próstata, cáncer de mama, ¿sí? Cada una tienen 5,000 muertes anuales y EPOC tiene las, o sea, esas tres juntas, ¿sí? Son 20,000 muertes, ¿sí? Entonces, la difusión, por ejemplo, que se le da a cáncer de mama, a cáncer de próstata, pues es muy alta, cáncer de pulmón, pero desafortunadamente el concepto o cómo se ha difundido los daños que ocasiona el tabaco para producir EPOC no han sido suficientes porque pues yo le hablo del subdiagnóstico tan alto y las personas no se hacen espirometrías, ¿sí? Entonces, pues sí, es un problema de salud pública porque no se diagnostica, hay muchos enfermos y pues muchos muertos por esto, ¿sí? Entonces, sí es una enfermedad que lejos de otra cosa va en aumento. Es muy interesante el dato que nos da porque 20,000, como bien señala, pueden ser pocos, pero ya comparados con las otras enfermedades crónicas que existen prevalentes crónicas que existen en el país, pues está muy por encima y esto es prácticamente un tema de alerta porque precisamente estamos hablando de temas, como lo decíamos al principio, de temas respiratorias. En ese sentido, le quiero preguntar, el tema de la altura de la Ciudad de México o la alta polución que existen en las grandes urbes, ¿influyen o es relativo, doctora? Influyen para agravar la enfermedad. Es decir, por ejemplo, ahorita que ya nos empezaron a alertar sobre pues, las grandes contaminantes que hicieron que se dejara de circular, no, realmente influye para agudizar la enfermedad. O sea, esta enfermedad, además de que es crónica, tiene periodos, nosotros médicamente decimos exacerbación, pero son agudizaciones. En épocas de invierno, principalmente cuando los virus, principalmente influenza u otros virus, pues se instalan y empiezan a ocasionar infecciones respiratorias que a lo mejor en otras épocas del año no se dan, pero la infección durante la época de invierno eh, propiciada por influenza u otros virus y la contaminación, precisamente por la forma en que en estas épocas del año se da más fuerte, pues desestabilizan la enfermedad y es cuando los pacientes tienen que ingresar a la mejor a los hospitales. O sea, es muy fácil que la mejor, de hecho así debutan los pacientes normalmente a veces en los hospitales cuando vienen por una agudización, dicen, pues me dio una bronquitis y no, o sea, fue una agudización de una enfermedad que ya traía, que en este caso era EPOC, pero precisamente por el daño que ocasiona el cigarro o en este caso el humo de leña por un gran tiempo, hacen que la barrera más importante epitelial de los bronquios esté dañada y es más fácil que se instalen ahí los virus, que ahí se alojen y se propicie una infección que en una función pulmonar ya mermada, porque eso es lo que le pasa al paciente con EPOC, se va perdiendo función pulmonar a lo largo del tiempo
Entonces, cuando hay esta agudización, lo que ocasiona es que su capacidad ventilatoria en ese momento no sea suficiente, tenga que recurrir a un hospital, porque además estos pacientes sufren de insuficiencia respiratoria crónica, no todos, pero un grupo, sobre todo que ya tiene la enfermedad avanzada, puede sufrir insuficiencia respiratoria que requiere oxígeno y entonces es cuando debutan con la enfermedad, ¿no? En estos casos, a veces los pacientes se tienen que ir a terapia intensiva con un ventilador. Ahora que hablamos tanto de los ventiladores, estos pacientes tienen que irse con un ventilador, o sea, tratarse en terapia intensiva. Entonces, pues sí, no, esta enfermedad no es, es crónica y desafortunadamente, pues sí, un grupo de pacientes que progresan y no se tratan o se descuidan en épocas como esta, pues pueden requerir los servicios hospitalarios. Doctora, ¿hay riesgo de que con este tema de la subdiagnosticación también de pronto se pierda el rastro de la enfermedad? Porque como usted lo mencionaba, de pronto a lo mejor un doctor cree que es una bronquitis o una neumonía o es simplemente un catarro o es simplemente una alergia. ¿Ocurre eso? ¿Puede ocurrir en este cuadro que usted está mencionando? Claro, muy frecuentemente, claro, o sea, sí es muy frecuente que suceda eso, ¿sí? ¿Cómo podríamos estar seguros que efectivamente eso pasa? Es decir, ¿qué es lo que tendríamos que estar solicitándole al médico en un momento Bueno, dado? lo más importante es una espirometría, o sea, un paciente que se sospecha que tiene antecedente de tabaquismo o inhalación a biomasa u otros factores, o sea, siempre hay que preguntar es dónde trabajan, ¿sí? O sea, cuáles tantos años han pasado en dónde han trabajado. O sea, siempre el factor de riesgo es clave, ¿sí? Más síntomas respiratorios y está hospitalizado, hay que pensar en EPOC. Entonces, hay que hacer una espirometría, ¿sí? Aún hospitalizado se puede hacer la espirometría. Antes decíamos, no, no, no hospitalizado, no. También hospitalizado se puede hacer una espirometría. Y también se puede hacer una tomografía, ¿sí? Una tomografía de tórax, donde ahí nos revela si el paciente tiene enfisema, porque el cigarro produce enfisema, que es la destrucción de los pulmones, ¿sí? Entonces nosotros sí tenemos herramientas para detectar EPOC. Y hay otras pruebas más finas también que se tienen que hacer, ¿sí? Que son de fisiología pulmonar, como se llama difusión de monóxido de carbono, pero todos estos nos ayudan, o sea, a un paciente poder diagnosticarlo. Como no debería ningún paciente que tiene contacto, ya sea en un hospital por una agudización o en un consultorio médico, ya sea de primer nivel o de segundo, de tercero, estar sin la posibilidad del diagnóstico. Doctora, ahora cuéntenos un poquito cómo se agudiza o no, o cómo juega como factor externo el tema del COVID en una enfermedad crónica como la que usted nos está mencionando. Me imagino que hay que exacerbar algunos tipos de precauciones. Coméntenos un poquito de eso. Bueno, COVID, pues por supuesto ha sido un tema para estas enfermedades crónicas y sobre todo para EPOC. Se sabe que las estadísticas ahorita mundiales hablan de un 3, o sea, es diferente de acuerdo a la estadística, pero hablan de un 3 a un 7. Algunos hablan de un 10% que pueden tener, o sea, que de los pacientes de toda la población que se hospitaliza son de EPOC. Recientemente o han salido muchos artículos en donde se ve como que pareciera que no se están agudizando, o sea, que no se están entrando tanto al hospital, que no están teniendo COVID. Pero una vez que tienen COVID, o sea, que sí se detecta, tienen más probabilidad de agravarse que otro paciente que entra. O sea, al parecer no están entrando tanto, ¿sí? Pero una vez que sí entran a un hospital, la probabilidad de que se agraven muchísimo más es, es mucho más alta que en relación a otras enfermedades o personas que entran al hospital sin tener EPO. COVID, ¿por qué les pueden ser susceptibles? Pues porque son virus. Los virus, o sea, respiratorios, y sobre todo, por ejemplo, ahorita hablamos de esta época, ahorita sabemos que COVID da en cualquier época, pero los virus respiratorios les gusta la época del invierno, cuando hace frío. O sea, se instalan más fácilmente y se replican muchísimo más fácilmente, ¿sí? Entonces,
Digo, obviamente con COVID ha sido diferente, pero en términos generales, eso es lo que pasa con cualquier virus respiratorio. ¿Sí? Entonces, sí hemos visto que no hay tanta casos, y una de las que ya también se ha investigado por qué no hay tantos casos, el uso del cubrebocas. Hay un estudio en Hong Kong muy bonito, en donde obviamente es otro tipo de población, donde se cuidan más, donde les dicen, usa el cubrebocas, y creen que no están como aquí, ay no, que si no me sirve, que si me sirve, no, no. Ahí lo que les dicen las autoridades lo creen y además lo acatan. Entonces es impresionante, en Hong Kong la población en enero que empezaron a tener sus primeros casos, el 70% a finales de enero todos tenían cubrebocas. En febrero el 94%, en marzo el 98%. O sea, toda la población. Y la población en general no salía. Entonces, se hizo un estudio de ver cuál era la asociación de usar cubrebocas y admisiones hospitalarias de EPOC, y fue impresionante porque vieron cómo de enero a marzo cayeron las hospitalizaciones muchísimo, como son los meses que también hay más hospitalizaciones, se comparó desde 2015 a 2019, cómo venían las hospitalizaciones durante todo este tiempo, y los 3 primeros meses de marzo del 2020, impactantemente hubo una drástica disminución de hospitalizaciones, 52% de POC, que es cuando más hay pacientes en el hemisferio norte. Y bueno, el artículo precisamente hace referencia con análisis sofisticados que el uso de cubrebocas, el distanciamiento y también la contaminación, el hecho de que no estaban saliendo las personas, hacía que favorablemente los pacientes tuvieran menos EPOC e influenza también. Cayó notablemente la influenza. O sea, traes un cubrebocas y no solamente te sirve para COVID, te sirve para también que no te dé influenza. Entonces, claro que sí es cierto, o sea, nuestros pacientes con EPOC se tienen que cuidar muchísimo más porque si se agravan, sí tienen una probabilidad alta de irse al hospital y agravarse más que otras personas. Pero en general no están entrando a los hospitales porque ellos mismos se están cuidando, ¿sí? Claro. Entonces, nosotros hicimos también ya esta encuesta y también han disminuido las agudizaciones. Coincidentemente, los pacientes respiratorios han dejado de salir, como toda la población en general, ¿sí? Entonces eso ha ayudado muchísimo, o sea, y el mensaje es, hay que seguirse cuidando, no se desesperen. La verdad es que les ha ido bien a los pacientes y nada más hay que seguirse cuidando, esperarse, ya son casi 9 meses, entonces pues bueno, pensamos que esto va a durar hasta abril, marzo, abril, así es que hay que seguirse cuidando. Doctora, pero usted ahorita nos acaba ya de dejar claro, me parece, a toda la audiencia, que por qué vamos a seguir usando, porque de pronto alguien decía, ¿por qué si se acaba la epidemia o la parte fuerte de la pandemia por COVID, vamos a tener que seguir usando cubrebocas? Creo que ahorita nos lo acaba de dejar muy clarito. En época de invierno es importantísimo estarlo usando porque es cuando se agudizan todas las enfermedades respiratorias, y hoy no solamente tendremos que estar lidiando en nuestro futuro y nuestro presente con influenza, COVID y EPOC, sino con todas juntas, y eso genera un cóctel ahí de probabilidades. Pero quiero comentarle esto, doctora. Ahora, díganos un poquito cuál sería, si es que existen, elementos, ya nos estaba mencionando uno, que es el cubrebocas, pero si existen algunos otros elementos que nos ayuden a prevenir evidentemente esta enfermedad, ya cuando está uno más o menos detectado o presiente uno que lo tiene. Evidentemente el tabaco, pues hay que dejar de fumar, quienes fumen. Es increíble cómo hoy en tema de la pandemia, pues todavía encuentra uno a gente que se baja el cubrebocas para poder fumar, pero independientemente de ellos, digamos, quitando a esa población que les falta esa parte de concientización, ¿cuáles serían los elementos que nos indicaría usted para que tengamos temas de prevención y cuidados? Bueno, o sea, por ejemplo, lo importante es que no se esté con mucha gente. Bueno, no, hablando cuando no hay pandemia, siempre se los recomendamos a los pacientes, no estar con mucha gente. O sea, esto ya lo veníamos diciendo antes, ¿sí? Pues porque se contagian, sobre todo en épocas de invierno, ¿sí? O sea, ahora sí que guardar la sana distancia desde antes ya era importante. Hacer ejercicio, ¿sí?
en casa. Ahorita en época de pandemia los pacientes deben de hacer actividades, ejercitarse, los que el tai chi, bailar con él lo pueden hacer, ¿sí? Sí se puede hacer esto. Y bueno, ahora, hablando ya de medicamentos, podemos nosotros saber que si ya tiene el paciente POC, ¿hay forma de que estén bien los pacientes? Sí, gracias a Dios hoy tenemos pues un abanico de broncodilatadores y desinflamatorios que la verdad han cambiado mucho la forma de ver la enfermedad. Antes se pensaba que un paciente con EPOC era un paciente pues, que pues, no había que darle más que un tanque de oxígeno. Y no, hoy por hoy los estudios, la forma, las moléculas han cambiado. Los broncodilatadores los usamos inhalados, todos son inhalados, de acción prolongada, es decir, hay medicamentos que se usan cada 12 horas o cada 24 horas. Hay medicamentos que vienen 2 juntos o 3 juntos en uno, que eso hace que el paciente se apegue al tratamiento, ¿sí? ¿Y en qué se ha visto favorecidos estos pacientes cuando usan estos medicamentos? En que primero mejoran síntomas, en que estas agudizaciones de las que hablo y que precisamente hace que un paciente se desestabilice y pueda tener que llegar hasta un hospital, disminuyen las agudizaciones, estas exacerbaciones, ¿sí? Y mejora la calidad de vida de los pacientes. En algunos se ha visto que hasta hay cierta incidencia sobre la mortalidad. Pues es claro, si no tienen estas agudizaciones, que es cuando los pacientes pueden entrar al hospital, pues haciendo números muy grandes pudiera pues tener también un efecto por ahí, ¿sí? Entonces son estos medicamentos con los que contamos, son inhalados, ¿sí? Y que el paciente, pues antes, por ejemplo, hablábamos de poquita sobrevida y ahora nuestros pacientes están bastante bien, o sea, no todos los pacientes les baja la función pulmonar porque antes se sabía, se creía, no es que se creía, pero no estaba toda la literatura lista con los grandes estudios. Hoy hay muchísimos grandes estudios que siguen un sinfín de poblaciones a lo largo del tiempo y se ve que no todos los pacientes con EPOC les baja la función pulmonar igual. Antes se decía, EPOC es igual a caída de la función pulmonar anual más de 60 mililitros al año. Eso es gravísimo, es perder casi 3 litros en 10 años, ¿sí? Entonces eso es lo que hace que una persona tenga falta de aire. Y hoy no, hoy se sabe que un tercio les baja fuerte, otro tercio se estabilizan y otro hasta les puede mejorar si dejan de fumar, hasta les puede mejorar, ¿sí? Porque están muy inflamados. Entonces, tenemos los inhaladores como broncodilatadores con un desinflamatorio agregado. Tenemos medicamentos que también pueden mejorar la flema, ¿sí? La forma de sacar la flema, que eso es mucho también de lo que se queja el paciente. Y el oxígeno, ¿sí? Hay un grupo que no va a poder dejar que va a tener que usar oxígeno, ¿sí? Cuando ya la enfermedad está avanzada. Bueno, ese grupo, si se les da el oxígeno también a tiempo, pues también su sobrevida va a aumentar y su calidad de vida va a mejorar. Entonces, pues esto es lo que tenemos para los pacientes con EPOC. Broncodilatadores son los disparos que utilizan algunos pacientes, ¿cierto? Así es, exactamente. Doctora, finalmente me gustaría que me dijera, ¿hay alguna población específica por edad o género en donde se agudice más esta enfermedad? Usted ya nos decía que en gentes de 60 años en adelante se puede presentar con mayor frecuencia, pero ¿hay alguna edad en donde parta ya con mayor facilidad o aceleramiento el desarrollo de la enfermedad? ¿Hay Mire, hoy, jóvenes? ¿Hay gente joven? y no, hoy cada vez más hablamos de PrEPOC, ¿sí? Que aguas, no nos esperemos hasta que tenga uno 40 años. Antes el corte era decir, si tienes 40 años de edad y has fumado por más de 10 años, al menos una cajetilla diario, tienes que hacerte una espirometría. Pero el daño ya viene desde antes, por eso llamamos PrEPOC, porque a las personas a lo mejor
todavía no tienen, no se ve en la espirometría esa obstrucción pulmonar, ¿sí? Pero tienen síntomas, ajá. Entonces ya tienen síntomas, a lo mejor los pacientes, es decir, si tienes síntomas de flema con tos, hazte una espirometría, porque puedes tener EPOC. Y si a lo mejor en la espirometría no se detecta, hazte una tomografía, ¿sí? Entonces, sí hay que buscar los síntomas hacia atrás, desde qué edad se tiene, ¿sí? O sea, yo, ahora se han seguido las cortes de personas que desde los 20 años empiezan con síntomas como tos con flemas, tos con flemas, tos con flemas, tos con flemas, y se siguen así. Ese es factible que pueda tener EPOC más tempranamente, ¿sí? Entonces, por eso los síntomas hay que hacerles caso, no hay que pensar que las tos con flemas es algo que, pues, es Eventual. propio de los fumadores, ¿no? Entonces, sí, sí, cada vez nosotros pensamos que un fumador de 30 años se debería seguir con una espirometría y pensar prontamente a los 40 años en hacerle una tomografía, porque a veces el daño no se ve en una espirometría. Claro, sí se puede. Nosotros abogamos sobre la espirometría porque es la herramienta que más sencilla y que no se usa desafortunadamente, ¿sí? Entonces, pero ya con estudios un poquito más sofisticados, hay que seguir viendo todo el panorama de lo que es la EPOC. No, pues muy interesante, doctora. Sobre todo hay que buscar hacerse estas espirometrías que usted menciona para poder tener un diagnóstico lo más acertado posible. Finalmente, doctora, no sé si nos quiera decir algún tipo de recomendación para, ya está muy claro, es un tema de tabaquismo, pero si no, no sé si nos quiere decir algún otro tema de recomendación que la gente debe de guardar para evitar en un momento dado agudizar esta enfermedad. Y por último, ya nada más, nos quedarían 2 minutos para que nos lo comente. Con lo que nos está mencionando, existe también entonces la posibilidad de que un alto porcentaje de la población sea susceptible o hoy ya tenga síntomas pre-EPOC. Sí, mire, finalmente esta enfermedad es de susceptibilidad. No todos los fumadores les da EPOC, no. Por supuesto que no pasa así. O sea, el cigarro puede darles a unos infarto, a otros cáncer pulmonar, a otros EPOC o a otros las tres, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí es susceptibilidad genética. Pero es cierto, de 10 casos en los que se ha fumado, ¿sí? Y que, o de 10 pacientes que tengan EPOC, ¿sí? 9 pacientes tienen que ver por haber fumado. Eso es cierto. Pero viéndolo de otra forma, de 10 fumadores que tenemos, entre 3 y 5 van a tener EPOC. ¿Ok? Entonces, no a todos les va a dar, ¿sí? Es susceptibilidad genética. Pero bueno, hablando de que además hay otros factores de riesgo, como es la contaminación, ¿sí? Que los papás hayan fumado, ¿sí? También. Todo eso nosotros hablamos ya que deberíamos de pensar en la historia del niño, de todo lo que trae, porque todo eso va a afectar a la función pulmonar, a cómo aumente su función pulmonar en los primeros años de vida o de la vida adulta, después cómo va declinando de acuerdo a todos esos factores de riesgos con los que se va topando. Entonces, si tiene padres fumadores, si le dio asma en la infancia, si le dio una neumonía, ¿sí? Todos esos son factores que se van guardando como una memoria, ¿sí? Para influir sobre la función pulmonar, sobre su crecimiento y sobre su declinación. Y si a eso le agregamos el fumar, pues por eso vemos también personas muy jóvenes que digamos, ah, caray, ¿por qué tiene POC si a lo mejor no fumó tanto? Porque ya traía otras cosas desde la infancia. Muy bien, ¿Sí? doctor. Entonces hay que cuidar todo, o sea, hay que cuidar todo este panorama, o hay que pensar en toda esa historia para buscar ayuda médica. Muy bien, doctora. Pues le agradezco mucho su tiempo. De mi parte es todo. Muchas gracias por esta información. Además, el día 18 es Día Mundial del EPOC. Así es, el día 18, el miércoles es Día Mundial de la EPOC y pues eso es lo que nos interesa que, digo, este tema se ha visto junto con COVID, es una
buena oportunidad para resaltar en este grupo de personas cómo pueden ser afectadas. Además, difundirlo y darle la fuerza de difusión que tiene en cuanto a tema de salud y prevención, como usted lo señalaba, al ser hoy la tercera enfermedad con mayor índice de mortandad en el país. ¿Correcto? Sí, ese puede ser el cuarto o tercero a nivel mundial. Ah, muy bien. Doctora, pues le agradezco mucho. Que esté muy bien. Ándele, Hasta luego. hasta luego.